Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comiere, ¿qué más dice? Ciertamente morirás. Con un gloria a Dios puede sentarse, hermano. Vamos alabando a Dios y poniendo atención a esta palabra que el Señor quiere dejar en nuestro corazón. Titulado este mensaje: no culpes a Dios por tu fracaso o por tu desgracia. Son dos palabras diferentes. Desgracia se define como la situación o suceso que produce gran dolor y sufrimiento. Fracaso es el estado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. Estas dos definiciones se ajustan muy bien al texto de la palabra que vamos a desarrollar. Porque hay mucha gente en la tierra fracasada. Ellos pensaron un día que todas las cosas les saldrían bien y emprendieron el camino del evangelio, el camino del Señor. Pero dentro del camino tropezaron. Tropezaron, como decía hace un momento atrás, tropezaron por otros, por otras personas que a lo mejor fueron una piedra de tropiezo. Pero que la culpa no es de la piedra. Usted ve que una piedra está puesta en el camino. Y hay personas que van por allá sonámbulos. Y le pegó con el pie, dio vuelta, se cayó y se levanta con otra piedra a darle a la piedra que lo hizo caer. La piedra estaba quieta. ¿Verdad que sí? La piedra no le dijo quítese de ahí. Para eso Dios le dio ojos, le dio un cerebro, le dio la inteligencia para pensar y para mirar por dónde van sus pies. La Biblia dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean perfectos. Yo tengo que examinar la senda por donde voy caminando. Eso indica que debo examinar las amistades que se acerquen a mí. Eso indica que debo ver quién se acercó, con qué propósito, sincero o para dar la caída o para hacer daño o para meter cizaña. No todos los que se acercan a usted son sinceros o son honestos o son leales. Hay gente que se acerca a meterle basura, a meterle la cizaña, a ver cómo tambalea. Algunos se acercan para tentarlo y para evaluarlo. ¿Verdad que sí? Y allí es donde nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestra inteligencia, porque el Señor nos creó con una inteligencia muy grande, hermano, muy grande. Que no la pongamos en práctica es otra cosa.
Pero la inteligencia del ser humano, algunos la han demostrado y se han convertido en grandes científicos en la tierra, grandes hombres y mujeres, grandes para el hombre, con una desbordante sabiduría, pero fueron creados o fuimos creados iguales. Lo que pasa es que unos ponen a funcionar el cerebro y otros los entierran con el cerebro sin gastarse. ¿Verdad que sí? El cerebro nuevo. Y dirá la muerte, este pobre nunca usó el cerebro. Ese cerebro debía dárselo, incrustárselo a otro ser humano. Pero hay gente que se le acerca para probar quién es usted, para saber quién es usted, para ver si es chismoso o no es chismoso. ¿Verdad que sí? Algunos le dicen, mire, le voy a contar algo. A mí no me gustan los chismes. Eso sí, esté seguro que no me gustan los chismes. Pero le voy a contar algo. Eso sí, no lo cuente a nadie. Y ya lo sabe 10 o 20. No se lo vaya a contar a nadie. Porque si usted se los cuenta, yo ya sé quién se lo contó. No, ya lo tiene contado a 20 o 30. Ya eso es un chisme, eso no es un secreto. Secreto es lo que usted tiene en el corazón. De ahí para allá no hay secretos. Alabado sea Dios. Pero hay gente que se le va a acercar con ese propósito. Y siempre la palabra de Dios habla de las piedras de tropiezo. Habla de instrumentos de tropezadero. Pero la culpa es del que tropezó, no de la piedra ni del tronco. Aún hay gente que va por un camino y lo muerde una serpiente. ¿Por qué no la vio? Porque iba mirando la copa de los árboles. Sabía que había peligro. Tenía que los ojos ir viendo el camino. Y si vio la serpiente tenía que prepararse, porque algunos hasta se le paran encima, hermano. Se le paran encima a las serpientes, a las arañas, a otro tipo de animales peligrosos y venenosos, porque no miran. Pues este camino es para tener los ojos abiertos, hermano. Este camino es para tener los oídos abiertos y ser muy receptivo. Dios nos ha dado discernimiento para conocer quién se nos acerca, a quién nos vamos a acercar. Eso es así. ¿Con quién vamos a hacer un negocio? ¿Con quién vamos a entrar en negociaciones? ¿A quién le damos nuestra amistad? No podemos darle la amistad a un impío, a un pecador. Por más que usted diga que es una gran persona, es un pecador. Y si es un pecador, está en las garras del enemigo de Dios. Así sea su tío, su abuelo, usted mírelo no como el abuelo, mírelo como el pecador. Y tenga cuidado, porque usted vive en la luz y él está en las tinieblas. No mezcle, la luz nunca se mezclará con las tinieblas. No pretenda mezclarla. No pretenda subir al pecador, al impío, aquel perverso al nivel suyo, porque está haciendo algo que no es posible. Mire, hermano, la desgracia de muchos, la derrota, el fracaso de muchos hombres y mujeres que se puede hacer empedrados, adoquinados de calles con impíos. Hombres y mujeres de todas las edades que fueron cristianos, que pertenecieron al evangelio, que eran cristianos y que asistieron a un templo, que portaron en sus manos la palabra de Dios, que tuvieron el consejo de un pastor,
que tuvieron instrucciones de parte de Dios a través de su palabra, que tuvieron algunos, hermanos, nos sorprendemos de una manera aterradora en cierta forma, bautizados en el Espíritu Santo, confiándoles tantas cosas, confiándoles el altar, que sintieron la presencia de Dios en los altares, que lloraban, que se afligían orando, que eran instrumentos de Dios. No lo podemos decir que no eran, fueron, pero que con el tiempo el veneno mortal de la caída les entró al corazón. El veneno de la desgracia, del fracaso. ¿Sabe que desgracia es la situación o suceso que produce gran dolor y sufrimiento? Y yo le aseguro, aunque nunca probé ni quiero probar el mundo de nuevo, después de conocer a Cristo, pero le aseguro por la palabra de Dios que está escrita, que ningún impío tendrá satisfacción en su vida, tendrá felicidad. Puede ser feliz momentitos, ratitos, mientras gritan una parranda por los efectos del licor o de la droga. Pretender ser feliz, aún reírse. No piense que todo el que se ríe es porque es feliz. Hay quienes se ríen porque les pagan, como los payasos, diario riéndose, y por dentro están heridos, están muriendo. Bendito sea el Señor. Toda persona que se ha apartado de Dios, que vive apartado, la palabra de Dios dice: no habrá paz para el impío, dijo mi Dios. El impío es como las ondas del mar, que no tiene quietud. Un rato está en un lado, otro rato en otro, va y viene y no tiene paz, porque no hay quietud en su vida. Y eso lo lleva a un fracaso, a una desgracia espiritual, moral, física, en muchas ocasiones. Alabado sea el Señor. La palabra nos dice que Dios le dijo al primer hombre de la tierra, le mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque de cierto el día que comas morirás. Y no le estaba hablando de una muerte física. De otro modo, el Señor hubiera tenido que hacer formar otro hombre, otro ser humano. Le está hablando de una muerte espiritual. Y por eso usted ve mucha gente que se mueve, que va y viene, que asiste inclusive a una iglesia, a un templo, pero espiritualmente están muertos. Y están muertos a causa del pecado. Porque lo que mata al hombre espiritualmente es su pecado. Hermano, el mover la lengua, el murmurar, el hablar mentiras, el inventarse cosas, el calumniar a otros, eso está matando la vida de mucha gente que asiste a templos, a iglesias,
que son muertos espiritualmente. No tienen la libertad para alabar a Dios, para adorar. No tienen la libertad para abrir la boca y alabar a Dios. No la tienen porque su vida espiritual murió. El Señor le dijo, morirás. Y fue Dios que lo dijo. El capítulo 4 de Génesis, el verso 7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Verso 13, y dijo Caín a Jehová, grande es este castigo para ser soportado. Note dos cosas importantes aquí. El Señor le dice a este hombre, si bien hicieres, no serás enaltecido. Es que Dios no puede, su naturaleza no le permite enaltecer a un perverso, a un pecador, al que hace el mal. Quien lo puede enaltecer es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero Dios va a enaltecer, Dios le va a dar nombre, Dios le va a dar fama en cierta manera, Dios le va a dar bendición. La misericordia, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. ¿A quién se refiere? Al que hace la voluntad de Dios, al que hace el bien. La misericordia de Dios lo va a alcanzar, no importa dónde se meta, que se meta al país más pobre del mundo. Las fronteras no trancarán ni detendrán la bendición de Dios. Allí lo va a alcanzar, donde vaya. Lo que usted tiene que asegurarse cuando se mueve de un lado a otro es si Dios va a ir con usted. Si Dios va, no hay quien le haga frente. No hay hambre que lo mate. No hay diablo que lo pueda destruir. No hay hombre ni mano de hombre que lo pueda destruir. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Note que el Señor le dice a este hombre, si haces bien, vas a ser enaltecido. Pero si no quiere, porque el hombre es libre. Usted es libre. Yo soy libre por la misericordia de Dios para hacer lo que querramos hacer. Si el hombre no quiere, Dios no lo obliga. ¿Sabe que Dios no obliga a nadie? A nadie a que le sirva a Él. Dios no obliga a ninguno que sea fiel, a que sea fiel. Si no quiere ser fiel, lo deja quieto. No lo obliga. Alabado sea el Señor. No lo obliga a servirle. Nadie podrá obligar a ninguno a que sirva a Dios. Eso nace del corazón. Eso sale de adentro del alma. Usted vino aquí porque tiene algo que Dios le puso en su alma, en su espíritu, en su corazón. Y está aquí. A algunos haciendo un esfuerzo más que otros, pero está aquí, está aquí. ¿A qué vino? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo obligó a venir? Nadie. ¿A qué vino? A adorar. ¿A qué vino? A bendecir a Dios. ¿A qué vino? A oír la palabra de Dios. ¿A qué vino? A que Dios me hable. A que Dios me diga lo que debo hacer. Puede alabar el nombre del Señor. Obligarlo nunca, jamás, jamás, jamás. Alabado sea el Señor.
¿Sabe que después que Caín le da muerte a su hermano Abel, el Señor lo confronta y le dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y lo tienes que pagar. Tienes que pasar una disciplina terrible. ¿Y sabe lo que dice este hombre? Antes de humillarse, en lugar de humillarse, en lugar de decir sí soy culpable, sí lo soy, ¿qué hace? Decirle a Dios: grande, grande es este castigo para soportarlo. Alabado sea el Señor. Y le dice: me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Todos los que lo hallaban, lo veían, les repugnaba, deseaban matarlo, pero nadie lo tocó. Y sabe una cosa, que eso es agradable. Porque hay gente que ora por otro y dice: Señor, mátalo de una vez, acaba con él. No, déjelo que viva, pero que viva bajo esa disciplina divina, que viva bajo esa desgracia, que viva bajo esa derrota, que viva bajo ese fracaso, que todo lo que emprende fracasa. Todo lo que va a hacer no le resulta. Todo lo que quiere hacer se le corta. Mire, hay gente así, hermano. Hay gente que le dice a uno: hermano, yo no sé qué me está pasando. Pues revise su pasado. Porque emprendí esto y fracaso. Emprendo aquello y fracaso. Me meto por acá y fracaso. Mire su pasado. ¿Qué le prometió a Dios? Mire qué le prometió a Dios. Mire qué hizo. Que el Señor lo metió en una disciplina. Una cosa es la disciplina del hombre. Se puede burlar y puede hacer lo que le dé la gana porque el hombre lo tiene en disciplina. Pero otra cosa es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Pablo dijo: dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dura cosa. Aleluya. Aleluya. Y el Señor le dijo a ese hombre: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como poner un aguijón, una espada de frente, impulsarse y darle golpes. La espada está ahí. Y cuando haga contacto con el cuerpo, se le va a penetrar. Es duro dar coces contra una espada de frente, contra un aguijón. Eso es cuando el hombre se rebela contra Dios. Pero dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Una disciplina de Dios no es un asunto fácil. Recuérdese que la Biblia enseña que Dios puso en disciplina a David después de pecar. Hay gente que dice: mire, David pecó, hizo lo que quiso y siguió siendo rey. Investigue la Biblia, la biografía, la historia, y verá que nunca ese hombre volvió a ser igual.
Nunca. Nunca volvió a tener lo que tuvo. Cualquiera puede pecar, pero de las consecuencias del pecado no se va a evitar. Dios le puede perdonar. Dios perdona. Pero las consecuencias son consecuencias. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. El Señor lo puso en disciplina y le alargó la vida al impío para que pasara las penurias, las desgracias, el fracaso, por donde quiera que se metía. Todos deseaban darle por la cabeza, pero nadie se atrevía porque Dios le había puesto una señal. Y si no, el primero que lo hubiera visto dice: aquí viene una serpiente. Pero Dios no permitió para que éste pasara las penalidades. Y hay gente que no se muere, aunque oren que se muera, no se muere. Porque Dios tiene su tiempo, y cuando es un juicio que tiene la persona, pues no se va a morir cuando otro diga. Ahí está entre la vida y la muerte, y la vida y la muerte. Y no se muere. Conozco un caso. Un hombre se enfermó siendo cristiano. Y cayó a cama. Y la señora decía: gracias a Dios que me voy a deshacer de este no tarda, un mes le pongo. Y me deshago de este hombre. Porque dice que un falso profeta le había hablado de esas falsas profetizas que hay por montones, mentirosas y mentirosos. Hay profecía genuina de Dios. Pero para encontrar una profecía genuina hay que ver el vaso que lo está produciendo. No cualquier zángano por ahí que se levante a llorar por un teléfono y a lanzarle una profecía. Eso es del diablo. Pues eso hicieron con esa señora. Le dieron una profecía falsa que le decían: te casarás con un extranjero y será un hombre alto y blanco de ojos azules.